Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta particular noche, jueves 18 de junio, 7 horas en Honduras. Estamos muy contentos. Somos la Escuela de Música Victoriano López. La Escuela Victoriano López es una escuela en el norte de Honduras, prácticamente cerca del Mar Caribe, en San Pedro Sula. Tiene 75 años de historia. Somos una escuela en la que nos dedicamos prácticamente a la educación integral musical desde hace 75 años. Estamos muy orgullosos de nuestra escuela porque lo dicen nuestros exalumnos y nuestros alumnos, que están muchos triunfando en el mundo de aquí, de Honduras. Bueno, hay gente que viene de Honduras. Además, damos la bienvenida a nombre de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, que es la gestora de la Escuela Victoriano López. Bienvenidos sean todos, porque esta noche es una noche realmente especial, como les dije antes, porque tendremos el placer de tener a la maestra Raquel Maldonado. La maestra Raquel Maldonado es una directora e investigadora boliviana. Desde el año 2004 dirige la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos, ubicada en plena Amazonía boliviana, imagínense, en pleno Amazonas. Asimismo, dirige el Ensamble Mojos, elenco especializado con el que se ha consagrado como directora e investigadora, abocándose al rescate y difusión de música patrimonial. Con el Ensamble Mojos ha grabado 6 discos de manera independiente, un DVD documental y un disco bajo el prestigioso sello K617. Ha realizado también múltiples giras internacionales por Europa y Latinoamérica, siendo invitada a dar conferencias y clases magistrales. Nacida en La Paz, Bolivia, inició su formación musical en la especialidad de piano en el Conservatorio Nacional de La Paz. Estudió la carrera de dirección de orquestas y composición en la Universidad Católica Boliviana. Formó parte de distintas orquestas y ensambles como la Coral Nova y la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, como instrumentista y directora invitada. Desde su exilio voluntario del mundo moderno a un pueblo de la Amazonía boliviana, inició su verdadera transformación y crecimiento musical. Bajo su batuta, el Ensamble Mojos, estandarte de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos, ha situado a San Ignacio en el mapa del mundo, con frecuentes y exitosas giras internacionales por Latinoamérica y Europa, donde ha difundido sus 6 trabajos discográficos, de los que se han vendido miles y miles de copias. A su trabajo de dirección hay que añadir las investigaciones de campo que personalmente realizó entre el 2004 y 2007, recuperando antiguos manuscritos musicales, cantos de la tradición oral y viejos violines por las comunidades más recónditas del Tipnis. El Tipnis es el territorio indígena Parque Nacional Isidoro Secure o Secure, y de otras zonas del histórico Gran Mojos. Investigaciones que han quintuplicado el volumen del archivo musical de Mojos, uno de los más valiosos de Latinoamérica y, por qué no decirlo, del mundo. 6 discos de producción independiente, un disco bajo el prestigio del prestigioso sello K617, Le Gemis du Bajoc, 7 giras europeas, 5 latinoamericanas, 21 países visitados, varios premios y reconocimientos individuales y como grupo, miles de niños que han recibido y reciben educación musical completamente gratuita en su entorno pobre y sin oportunidades. Son muestra del incansable trabajo musical, social, educativo y cultural al cual Raquel Maldonado ha entregado su vida. Y bueno, señores y señores, nosotros tenemos en este momento a la maestra Raquel Maldonado con nosotros y le damos la más bienvenida, por favor, a la maestra Raquel Maldonado. Maestra Raquel, creo que nos escucha en este momento. Perfecto, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Se lo digo 3 veces porque estoy realmente muy contento y estamos muy contentos de tenerla acá. Estamos a bastantes kilómetros, estamos nosotros en Honduras, Centroamérica, un bellísimo país, San Pedro Sula, y usted en este momento nos daremos del tú, ¿verdad? Antes que nada. Entonces, y ustedes están en Bolivia, justamente en esa Amazonas, en esa selva boliviana, porque es importante recordar un poquito a las personas que el Amazonas es
tan grande que muchos creen que el Amazonas es únicamente brasileño, pero no es así. La parte boliviana es una parte maravillosa y totalmente virgen y además, bueno, tiene también Perú y ahora ya nos contarás toda la parte de ese maravilloso lugar. Bienvenida Raquel, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches. Un gran placer de reencontrarnos, Daniel, maestro. Para mí es un honor el poder estar en este espacio y compartir con tu gente, ¿no? De allá de Honduras y poder compartir toda esta experiencia, sobre todo experiencia de vida, aparte de musical, ¿no? Es una experiencia Claro. humana que me ha cambiado realmente la vida, ¿no? Y me ha hecho comprometer a nivel humano en estos 16 años que llevo viviendo en Ignacio de Mojos. Es eso lo que quería preguntar. 16 años que ya estás viviendo ahí y están haciendo toda la historia, lo que en todo el mundo ya se conoce y se sabe. Me alegra mucho, maestra Raquel. Antes de comenzar nuestra conversación o nuestro conversatorio que se llama, quisiera que nos cuentes, ya que es una situación actual mundial, ustedes allá en San Ignacio de Mojos, en la Amazonía boliviana, ¿cómo están viviendo esto de la pandemia del coronavirus y cuáles son los aspectos positivos y negativos que tú le encuentras en esta situación? Bueno, es una situación muy complicada. Como país, estamos en una situación muy vulnerable en este sentido porque la situación de la sanidad en Bolivia siempre ha sido muy precaria y nuestro departamento, el departamento del Beni, es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza y eso está obviamente asociado al tema de salubridad. Para que te hagas idea, hasta ahora nosotros no tenemos agua potable. Y eso digo solamente en San Mm, Ignacio de Mojos, estamos hablando de todo el departamento del Beni, ¿no? Que es el departamento que está más al noreste de Bolivia. Y es lamentable, ¿no? Como la situación realmente se ha agravado en los últimos meses. Como departamento estamos sufriendo los mayores índices, mayores porcentajes de contagio y de muerte. Y en San Ignacio todavía estamos conteniendo la enfermedad, no hemos tenido todavía situaciones de gravedad, pero vivimos al lado de Trinidad, que tiene los mayores índices. de O sea, Bolivia. exacto, mayores índices. Ay, El porcentaje de contagios y de muertes es el mayor de todo el país. de todo el país. Realmente es muy lamentable. Esperamos que realmente se encuentre, bueno, no sabemos, la solución muchas veces dicen es la cuarentena, como lo está haciendo todo el mundo, pero no sé si es realmente una solución, ¿verdad? O es un poquito alargar algo que no sabemos qué es lo que pasará. Además, el problema es el problema económico, además de eso, porque lastimosamente yo he visto que mucha gente aquí en Honduras y en Latinoamérica, muchos están saliendo, no obstante, estamos en cuarentena, no obstante, pero ellos dicen, al final prefiero morir de coronavirus que de hambre y salen a trabajar y también de cierta manera no Por es supuesto. algo que uno dice, están locos, porque obviamente hay mucha gente que vive al día y ese es un gran problema, ¿verdad? Y sobre todo en nuestros países que somos, sí, llamados como el tercer mundo, porque toda Latinoamérica estamos así y ese es un problema bastante grave. Sí, evidentemente se agrava en departamentos como el nuestro, es esa situación solamente que agravada porque muchísima gente que vive al día de venta de comidas, muchísima gente que vive al día haciendo mototaxis, porque no hay más, no existen grandes industrias, no existen otro tipo de empleos en esta zona, ¿no? Entonces la gente pues se arregla vendiendo cosas a lo largo del día y por supuesto el tema del contagio se agrava porque nosotros recibimos el suministro desde verduras, o sea, vamos a decir, la canasta familiar no la producimos de manera local. De manera local se puede conseguir algo de los, vamos a decir, los granos básicos, la carne, que la tienes, porque una de las principales fuentes de comercio en el Beni, pues es el ganado, la ganadería que la introdujeron los jesuitas. Entonces, carne sí podemos encontrar, pero verduras vienen de los valles de Santa Cruz o de Cochabamba, o también del Alto Beni, que se llama, que es el departamento de La Paz. Y Ah, evidentemente todo produce contacto, ¿no? Con otras zonas y quieras que no, la enfermedad va y vuelve y y por supuesto, está. ¿no?
Y está girando, qué lamentable. Y maestra Raquel, y en el aspecto musical, ustedes con la escuela, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están continuando? Que no sé si nos puedes contar un poquito, porque es un periodo ya largo, somos 3 meses que estamos así, más o menos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, bueno, mira, de primeras, yo la verdad es que por las primeras noticias que teníamos acerca del COVID, era, bueno, que no era una enfermedad tan agresiva, que solamente afectaba a personas mayores y con enfermedades de base. Sin embargo, pues la verdad es que según los casos que se han ido dando, pues no tienes nada asegurado. Gente joven de nuestro propio círculo, de amigos, amigos músicos también han fallecido y sin ninguna enfermedad de base, entonces es una enfermedad que está todavía en investigación, ¿no? Claro, La verdad es que el miedo ha ido creciendo con el tiempo, porque yo de primeras la actitud que tomé es de oportunidad, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa con los niños? Que tienen mucha ocupación en el colegio, la reforma educativa última pues ha incluido la formación técnica dentro de la educación regular, vale decir, dentro de la educación del colegio, ¿no? Y eso implica claro. que los chicos salgan del colegio más o menos a las 5:30 de la tarde, ¿no? Y luego no les quedaba tiempo para ir a la escuela de música ni para estudiar, entonces era una situación muy compleja, ¿no? ¿A nivel nacional esto o regional? No, a nivel A nacional, nivel nacional, tenía mucho más impacto en las zonas, en lo que es la educación fiscal y obviamente claro. estamos hablando que en San Ignacio no existen colegios particulares. Particulares, claro. Todos los colegios son fiscales y toda la educación fiscal ha sido la primera en adoptar esta normativa que incluye la educación técnica. Y obviamente esta educación técnica no está incluyendo las artes, la música no. Y en ese sentido, pues era muy complejo. Y yo dije, bueno, una vez que se cierra el colegio con el tema de la pandemia, pues dijimos, esta es nuestra oportunidad, ¿no? Para Claro. reforzar a los niños con el tema de la música. Pero si bien hemos estado intentando hacer al principio clases presenciales, bueno, hemos ido viendo también el crecimiento de los contagios, porque esto Mm, obviamente en las ciudades más grandes, ¿no? Santa Cruz es una de las principales, ¿no? Entradas de gente al país, ¿no? De fuera, sobre todo de Santa Europa. Cruz de la Sierra, Sí, claro. Santa Sí, sí, Cruz de sí. la Sierra es la primera puerta del país al mundo, ¿no? Y los primeros contagios desde allá, luego vimos cómo ha ido llegando a los otros departamentos. Y el último departamento, no sé decir en llegar la enfermedad, sino más bien en enterarse de que estaban enfermos, ¿no? Ha sido el Beni. Y lamentablemente Mm, ha funcionado la información, porque ha habido un silencio epidemiológico, y era demasiado tarde, ¿no? Los cementerios están sin espacio ya en Trinidad. Es una situación muy terrible, mm, para no creer y yo ya dejo de ver las noticias porque no, claro, es claro. contenible, ¿no? No, empeora el ánimo, sí, Ujú. seguramente. Y bueno, por lo tanto, aspectos positivos de tal, ahorita ustedes lo están viviendo realmente trágicamente porque están Ujú. observando todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, bueno, mira, en San Ignacio lo que nosotros hemos logrado es poco a poco, pues, irnos primero formando nosotros como profesores y planteando qué soluciones había, ¿no? Una vez que de primeras no hicimos mucho caso. Luego te entra el miedo y te quedas encerrado en casa y dices, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿No? Claro, claro. Evidentemente, todo el mundo está encerrado. ¿Y qué ha pasado? Que hemos ido investigando, ¿no? Bueno, hemos aprendido a usar el Zoom, que era una cosa que, por supuesto, Nueva para medio mundo, más de medio mundo, sí, 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 claro, sí. hemos aprendido a usar el Zoom, hemos aprendido a usar otro tipo de herramientas, ¿no? Los archivos compartidos del Google. Había gente que incluso ya no usaba el email. Yo soy todavía de la época del email, ¿no? Claro. Pero mis profesores que son más jóvenes ya no usaban el email, o sea, han saltado directamente a tener WhatsApp y con Y eso te todo ahí. para todo, ¿no? Entonces, abrir cuentas y a partir de abrir cuenta en Google, utilizar todas las herramientas que te ofrece Google para poder administrar clases.
Sobre todo en los primeros meses de cuarentena hemos utilizado las videollamadas de WhatsApp, ¿no? Que era lo más sencillo. Ahora Claro, tenemos las videollamadas de Zoom. Hemos elaborado también material pedagógico en plan cápsulas de video de no más de 3 minutos para que podamos en algún momento, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y sigue una incertidumbre muy grande porque la curva, lejos de descender, sigue creciendo, ¿no? El porcentaje de contagios a nivel país sigue aumentando y en ese caso, pues no sabemos todavía en qué momento esta cuarentena va a terminar o qué tipo de... ¿qué solución se va a encontrar? Entonces, hasta entonces, lo que nosotros estamos planteando es la elaboración de material, ¿no? Sobre todo en videos, para Ujú. poder difundirlos en tele local y en radio, porque hay mucha gente, un gran porcentaje, te puedes imaginar, Que que no hoy tienen tiene acceso a Internet. ni teléfono, tal vez un teléfono en la familia, como pasa en muchos lugares. Aquí también pasa Claro eso, que sí. sí, ¿no? Es Sí, el sí, sí. teléfono de toda la casa, entonces tú no lo puedes capitalizar y ponte 3 hijos que están en la escuela de música, eso ya es imposible. Claro. Entonces, estamos viendo diferentes alternativas para los que tienen internet, unas, para los que no tienen internet. ¿Qué ha pasado? Otra. Hay profesores que están yendo, por ejemplo, los profesores de instrumento, están yendo casa por casa. O sea, están yendo casa por casa de los alumnos a A dar trabajar con los alumnos. clases. Ah, Entonces, sí que hay un movimiento grande mientras estemos bien y nos aguanten las defensas y el virus no nos lastime, pues seguiremos trabajando, ¿no? y desarrollando estrategias para ver cómo continuar y cómo dar la educación a todos esos niños, que ahorita vamos a hablar sobre ese maravilloso proyecto en el que tú estás a la cabeza. Bueno, pero antes de hablar de esto, quisiera, por favor, si nos puedes comentar un poquito para que la gente te conozca. Es importante que sepas que ahorita nos está viendo mucha gente acá en Honduras, nos está viendo gente en Latinoamérica, nos está viendo gente en Bolivia, nos está viendo gente, me parece que hasta, bueno, en Argentina y en toda Latinoamérica. Por lo tanto, hay muchos que no te conocen. Hay gente que te conoce, que sabemos perfectamente, pero otros no. Quisiera, por favor, si nos puedes contar un poquito los orígenes tuyos musicales, un poco todo lo que, cómo has llegado hasta donde has llegado, en un breve, cuéntanos un poquito. Bueno, cortito, ¿no? Porque Sí, no, tranquilo, obviamente. yo inicié mi vida musical como pianista. Llegó Claro, un piano a mi casa, ¿no? Por un tema de mi papá mi papá es potosino y su padrino es Humberto Iporre Salinas, que tú sabes quién es un claro, compositor potosino muy claro. importante en Bolivia. Y mi papá siempre cuenta esta historia de que cuando su padrino le visitó en La Paz, le pidió a ver si tenía algún instrumento musical y mi papá no tenía ninguno en casa. Y se avergonzó porque le dijo, ¿cómo no vas a tener un instrumento, aunque sea para tocar algo, ¿no? Y mi papá le prometió que la próxima vez que lo visitara, pues él iba a tener algo. ¿Y de qué modos? Pues apareció el piano en mi casa. Ese es otro cuento. ¿Cuántos años tenías? Supongo que 5 años. Ah, muy Yo chiquita. soy la pequeña de la casa, entonces quienes primero tocaban el piano eran mis hermanos, ¿no? Claro. Un poco de lo que chapoteaban ellos y tocaban de oídas, yo también tocaba en plan juego, ¿no? Luego ya a los 8 o 9 años ingresé al conservatorio, Conservatorio Nacional de Música de La Paz, ¿sí? claro, donde nos Nos conocimos. conocimos, Sí, claro, Daniel, acompañado de su abuelita siempre, con mi mamá, claro, eran las que esperaban a nosotros en las clases, ahí en las fue. clases, sí. Entonces, 11 años de mi vida fueron entregados a la carrera del piano. Y bueno, hay circunstancias de la vida, de salud principalmente. Me dio una artritis reumatoidea importante que me hizo plantear un poco mi vida porque yo estaba, creo que desde mis 13 años, porque iba allá a concursos de piano que se hacían allá y Claro, yo me acuerdo. eso me incentivaba, digamos, a tener como una decisión desde muy joven a dedicarme a la música, A ¿no? la música, claro. Y luego me vino esta enfermedad y me planteé a ver qué puedo hacer, ¿no? Porque con esto que me pasaba, pues no podía rendir como yo quería. Entonces se abrió justamente el taller
dirección orquestal y composición en la Universidad Católica, donde también compartimos tú y yo. Donde hemos estudiado juntos, claro, ahí también. Y, y bueno, o sea, me metí en una cosa que no sabía si me iba a gustar o no, porque en realidad era un plan B que no lo tenía ni pensado ni soñado, ¿no? Y con el paso del tiempo me he ido reafirmando, ¿no? En una decisión también que me ha ido tomando a mí. O sea, la vida también me ha decidido a mí, más que yo decidir en mi vida. Es la vida que me ha decidido y que me he dejado llevar en ese sentido y agradezco, ¿no? Porque es una profesión que me ha permitido llegar hasta San Ignacio, ¿no? Mediante una invitación. Recibí la invitación del gestor y de la fundadora de este proyecto que necesitaban un cambio. La antigua directora de este proyecto se iba, entonces necesitaban una directora y querían una directora también porque ellos tenían una perspectiva de género, ¿no? Estamos hablando de sociedades muy machistas y de que la música históricamente estaba reservada para el oficio de los varones. Claro, Se claro, claro. buscaron una directora, o sea, claramente con A. Entonces, nos, pues por amigos comunes y directores que yo conocía, pues me buscaron a mí y yo acepté sin pensarlo. Realmente a tal punto sin pensarlo porque creí que me estaba yendo a Santa Cruz, porque en Santa Cruz hay otro San Ignacio, ¿no? Es San Ignacio de Velasco. El San Ignacio de Velasco, a tal punto Claro. que me iba a San Ignacio de Velasco y luego me enteré que era el departamento del Beni, luego de que ya había aceptado el trabajo, ¿no? Pero bueno, fue una decisión más que, fue un poco inconsciente, ¿no? Pero fue en el sentido de, vamos, o sea, estoy terminando la carrera, no estoy atada en este momento a nada. Estabas muy Y joven además, comenzando la claro, vida sí, prácticamente. claro, estaba terminando la carrera y La entonces, carrera de la universidad y comenzando la vida, entonces claro. dije, bueno, en este momento no tengo nada a que atarme, así que venga, vamos por ello, ¿no? Obviamente pensaba, bueno, voy un año y, sabe, veremos qué pasa, ¿no? Y Claro. así vamos 16. Y 16 años. Para contar un poquito a las personas que nos están escuchando, para llegar a San Ignacio de Mojos, por ejemplo, desde La Paz, no es que uno dice, bueno, me voy en carro media hora o una hora y llegaré y todo. Cuéntanos un poquito porque es importante, porque yo tuve la gran suerte de haber ido a visitarte, haber visto el proyecto y me quedé con la boca abierta porque ya lo vamos a hablar y lo vamos a mostrar realmente. Cuéntalo un poquito. Bueno, de La Paz es complicado porque haces la famosísima carretera de la muerte. No, si vas en coche así, vamos a decir privado y todo bien y no te pasa nada, son 24 horas seguidas, ¿no? De carretera. De carretera, ¿no? Desde La Paz, que sería como el camino más directo, ¿no? Pero haces la carretera de la muerte y no te la dedico, ¿no? Yo, de La hecho, carretera de la muerte. Sí, sí, sí. Quien no conoce, si puede buscar en Google o en YouTube, busquen la carretera de la muerte. Es la carretera más peligrosa del mundo, ¿verdad? Y sí, sí, sí. No les decimos más nada. El que tenga un poquito de curiosidad, vea ahí que está en Bolivia. Pero también se puede ir en avión, ¿verdad? sí, no, yo de primera sí que volé de La Paz a Trinidad, ¿no? A Trinidad. Trinidad es la capital de nuestro departamento y está a 90 kilómetros de San Ignacio, ¿no? Es, vamos a decir, la población más cercana, ¿no? La ciudad más grande Claro, y de donde llegan los principales suministros alimenticios a San Ignacio. Y es por eso el claro. problema también que está asociado con el tema del COVID, que es de donde viene, de donde está más infectado, ¿no? Mm. Parte de eso es que Trinidad, para llegar a San Ignacio, mira, ahora está la carretera asfaltada. El Ah, año ya, la carretera nueva, esta es la que le Sí, hicieron, la ¿verdad? carretera nueva está asfaltada, pero fíjate que lo que no tenemos todavía es el puente. Pero cuando yo llegué, Ah, obviamente no estaba asfaltada. Cuando tú viniste estaba como a medias. estaba en media, sí. Pero claro, era como hacer rally y todavía teníamos 3 cruces de río. Primero es como un arroyo del río Mamoré, que es uno de los ríos más grandes, sino el más grande de Bolivia, ¿no? De Bolivia, sí. También del Amazonas, ¿no?
Sí. Entonces, el cruce más grande luego es el del Mamoré, que se llama el cruce de los puentes. Y obviamente estos cruces que llamo son barcazas que En te... barquitos, claro, Sí, de bueno, madera con su sí, motorcito. barcazas muy, sí, un motor que tira y donde se suben los coches, ¿no? O Y los buses. muy precario, ¿no? Porque a mí ya que estoy acostumbrada me parece muy normal, pero a la gente que llega de fuera, pues le parece todo Es súper una gran aventura, la verdad, aventura. sí, 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 sí. No, porque además son después 9 horas más o menos de Trinidad o algo así, ¿verdad? No, no, son 2 horas y media, pero, o sea, depende de que no llueva. O sea, si todo va bien, en 2 horas y media estás en San Ignacio. Si todo va bien, Claro, es que todavía, y a mí me parece eso fascinante, ¿no? Cuando te va mal, claro, te reniegas, ¿no? Pero también me hace sentir que la naturaleza todavía nos gobierna, ¿no? En ese sentido. Y como no tenemos el puente del Mamoré ni del arroyo del Mamoré, entonces, obviamente todavía tenemos esos dos cruces. La carretera puede estar genial. Cruzas el Mamoré y en hora y media estás en San Ignacio. claro. Como no tenemos esos dos puentes, te puedes quedar ahí un día, no sé, horas, depende. Todo se vuelve un barrizal, los puertos son inaccesibles o un camión se queda trancado entre el puerto y la barcaza. Entonces, siempre te encuentras con circunstancias increíbles y más bien es una suerte de que no haya mucha fatalidad, ¿no? Muchas veces pérdidas materiales, pero más nada. Claro, claro, claro. No, pero realmente es un lugar que yo me quedé con la boca abierta, como la naturaleza y todo. Mientras conversamos, quisiera mostrar un poco a la gente que nos está viendo, un poco de fotografías para que vean el lugar y de ahí vamos a hablar de lo realmente específico del trabajo que estás haciendo, que yo estoy realmente fascinado con el trabajo. Bueno, aquí estamos, tenemos una fotografía que es muy linda, muy, muy, muy poética. Es un poquito chiquita, pero muy poética, que están ahí en un lago, ¿verdad? Los músicos. Esa es nuestra famosa laguna, se llama la Laguna Isireri, y Sí, más su leyenda, ¿no? Es como las historias más importantes del pueblo. del pueblo ahí. Aquí están, mira qué bonito. Esa es la iglesia, ¿verdad? No, esa es nuestra escuela. Ah, y esa es la escuela, cierto, donde hemos hecho el ensayo. Disculpa, Claro, sí, 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 claro solo que sí. que la estructura de nuestro auditorio, obviamente que emula a nuestra iglesia, ¿no? Ah, por eso mismo. Entonces, por eso es que tenemos esta estructura con el coro ahí atrás, por delante, por el otro lado, digamos, por donde está la cámara, está nuestro escenario. Y esta Claro, fotografía corresponde a un taller de flauta de tacuara, que es flauta tradicional, que sí. de nuestra escuela también dictaron en su momento. Qué lindo. Mira que es una danza tradicional, ¿verdad? Es la danza más importante, la danza del machetero, una de las danzas más simbólicas, además con muchísimo significado para la cultura misional también, ¿no? Porque es una danza que mezcla toda la simbología precolonial y, por supuesto, la simbología misional y religiosa. Claro. Bueno, aquí una de las maravillosas cantantes. ¿Cómo se llama ella? Celsa ya no está con nosotros. Ah, ya. Sigue cantando, pero sigue cantando. Eso es Para... importante. Pero sigue siendo de Maravilloso. las nuestras. Claro, mira, esta foto es maravillosa. Igual, estás tú, ¿verdad? En un concierto. Ah, mira, no sabía, esa foto no la tenía. Sí, sí, Ah, me reconozco. aquí estamos, el ensamble de mojos, que ahorita vamos a hablar. Y para nuestros amigos que, bueno, que todos conocen y saben, como habrán visto, los arcos son barrocos, ¿verdad? Todos los instrumentos son históricos. Bueno, el contrabajo no, y obviamente que hay un teclado electrónico que usamos solo para las giras, Claro, porque no podemos llevar nuestro clave ni el órgano positivo, ¿no? Pero todos los demás instrumentos que actualmente usamos, sí, inclusive esta foto es un poco desactualizada, ¿no? Porque hemos ido transformando y nuestros instrumentos, ¿no? Pero actualmente utilizamos instrumentos de la época, ¿no? Oboes barrocos, traversos obviamente barrocos, flautas dulces barrocas y ya hemos cambiado la afinación a 4/15. Los violines son barrocos y las cuerdas obviamente también son de tripa.
Son de tripa, hechos por ustedes o No, dónde no, las hacen? No. Ah, no, ya, en ya, ya, ya. Italia, amigo. Desde Ah, Italia bueno, o sea, importamos. im- pero qué maravilla, sí, sí, sí. Y este instrumento de acá, ¿cómo se llama? Ese es el bajón, es un El instrumento, bajo. bueno, los bajones, porque hay que hablar siempre en plural, ¿no? Porque van por pareja. Este Claro. instrumento aparece en unos grabados de D'Orbigny. D'Orbigny es un botánico del siglo XIX, un francés famosísimo, Mm, que hizo unas expediciones por Latinoamérica, ¿no? Y en uno de sus grabados, porque él dibujaba todo, era un gran dibujante además, ¿no? Entonces, hacía alguno de sus testimonios. Obviamente que las descripciones más grandes siendo botánico, pues era de las plantas y los animales, insectos que se encontraba por la zona. Pero también claro. llamó la atención y es uno de los testimonios más importantes y últimos este de D'Orbigny, de 1850 y algo, por decirte, el Sí, grabado muestra este instrumento, pero tocado como las familias de los sikus o las zampoñas, que se llaman también, ¿no? Que se tocan claro. en Argentina, vale decir, en pares primero, ¿no? Sí, Por ejemplo, aquí se llama hembra y macho. El macho es un poquito más grande, los tubos son un poquito más grandes y la hembra pues son los tubos un poquito más pequeños, supuestamente complementarios. El sistema sí, con el que funciona este instrumento es como las trompetas, o sea, tienen una boquilla muy dura de una madera que se llama tarara y mm, todo el cono está hecho de hoja de palmera. Entonces, es un instrumento muy particular de una construcción muy elaborada, tiene un tratamiento, toda la hoja de la palmera muy especial para conseguir este resultado. Y en wow. decía, pues Sí, hay familias de instrumentos, vale decir que está hembra y macho, los más grandes, pero luego van desde más grande hasta el chiquitito, así pequeñito. Entonces, eso ha desaparecido. claro, claro, claro. Pero ¿y Realmente, constructores hay actualmente o no? sí, muy pocos. En realidad Claro. hay uno en el pueblo que todavía sigue construyendo los bajones. Sin embargo, nuestra escuela lo que ha hecho hace ya varios años es documentar toda la elaboración de este instrumento. O sea, nosotros tenemos guardada, vamos a decir, en plan fotográfico y descripción textual de cómo se fabrica este instrumento, ¿no? Porque no vamos a Claro. esperar a que este señor se muera Que comiencen a saber cómo se para que comience construye y descubrir. cómo se construye, ¿no? Pero evidentemente tú dices, o mucha gente dice, oiga, ¿y por qué no hacen más? Porque en realidad tú dices, ¿y a quién se los vendo y quién los va a usar? ¿No? Los únicos que usamos este instrumento somos el ensamble Mojos Mm, y el coro de la iglesia, se llama coro, pero en realidad son los músicos tradicionales de la iglesia, o sea, los músicos que históricamente han heredado la sí, tradición de tocar durante las celebraciones religiosas, o sea, son los claro. músicos litúrgicos, ¿no? Que todavía Sí, tocan el violín, la flauta y los bajones. Entonces, ese es un misterio, ¿no? Porque tú tienes el grabado de D'Orbigny con toda esta familia de instrumentos haciendo música nativa, y luego tienes otro grabado mucho más actual, ¿no? De otro investigador, con los bajones incluidos dentro de lo que se llamaría una orquesta barroca, vale decir, violines, flautas traversas, bajones y órgano. y Entonces, órgano. los vestigios son los que realmente han llegado hasta nosotros, ¿no? Con los bajones incluidos dentro de la música religiosa de la iglesia. Es lo que nos Claro. ha heredado. Uf, interesantísimo. Aquí lastimosamente las fotos son un poquito pequeñitas, pero bueno, vamos a verificar. ¿Es esta la misma foto de antes? Sí, realmente es increíble, increíble eso, lo que nos estás contando, y que bueno, seguramente muchos están muy curiosos por poder escuchar cómo suenan esos instrumentos, que no se preocupen, ya los vamos a escuchar. Esta foto es maravillosa, este ensamble. Y además este ensamble es prácticamente el ensamble que viene de la escuela de música. Prácticamente, la escuela de música, ¿cómo funciona? Es una escuela donde van los niños, en primer lugar, gratuitamente, ¿verdad? A pasar clases Sí, de música. Y de ahí hacen una selección
para quién puede entrar al ensamble. ¿Cómo funciona? No sé si nos puedes contar un poquito. Bueno, el ensamble está conformado por profesores y alumnos destacados, ¿no? Ok, claro. Vale decir que tiene que existir como una voluntad y una trayectoria grande, en el sentido de que no solamente se exige un nivel técnico y musical, ¿no? Sí, Para entrar al ensamble, sino también ciertas cualidades humanas que permitan que esa persona se pueda comprometer al nivel que se ha comprometido este ensamble. ¿Qué quiero decir? claro, Este ensamble, por ejemplo, realiza giras internacionales y vende discos. Estos discos claro. no son para beneficio de los integrantes del, aunque ellos mismos producen estos Esos discos. discos, Entonces, los beneficios van al proyecto, que es la escuela de música, ¿no? Y lo que claro. se mantienen, pues, es un sueldo general que la escuela de música se compromete con ellos, pero a su Sí, vez ellos también tienen que ser comprometidos y el sentido de reciprocidad, ¿no? Es bien importante porque ellos se han formado en una escuela de manera gratuita y también son los encargados de que las siguientes generaciones que vienen detrás de ellos reciban esa misma formación, inclusive mejor, reci- ¿no? claro, claro. Wow, es realmente un proyecto aparte musical de calidad y de descubrimiento de prácticamente los podemos llamar arqueólogos musicales. Es además, aparte de todo eso, sí, es un proyecto social, ¿verdad? Que eso creo que es sumamente importante porque sabemos perfectamente que la música salva, salva almas. La música es muy importante que los jóvenes estudien música, no para ser músicos en el futuro y que todos sean músicos, no, pero la música enseña a ser mejores personas. Es ese un punto, ¿verdad? También para ustedes. Y han tenido miles de alumnos. ¿Cuánto tiempo tiene la escuela? Bueno, la escuela en sus inicios empezó con una monja ursulina española Mm, dando clases en su casa. Ella empezó dando clases de flauta y de guitarra en su casa, ¿no? Y obviamente a la vez lenguaje musical y estas cosas, ¿no? Entonces no es claro, como una fecha exacta, pero obviamente que ya hemos rebasado los 20 años, ¿no? De existencia. Una vez que yo llegué, pues ya se estructuró un poco mejor. ¿Por qué? Porque también teníamos un gestor que se llama Toño Puerta, ujú, que asumió la administración de este proyecto, ¿no? Y a la vez, pues, junto con la ONG que él también fundó, que es la ONG Taupadac, se consiguieron los fondos para la infraestructura de la escuela. Entonces, a partir de ello, pues ya teníamos un espacio, obviamente ya con una trayectoria de que existía una orquesta incipiente, existía un coro también, ¿no? Y una claro, estructura muy básica de formación musical, pero con el apoyo también de esta ONG y la infraestructura que la gozamos ahora y que has visto el auditorio, lo ven, todo el mundo está viendo que tenemos una infraestructura envidiable en ese sí, sentido, totalmente. porque en el país normalmente lo que hacemos los institutos de formación artística es adaptarnos a otro tipo de infraestructuras que no están preparadas para la formación Para musical. formación musical. Sin embargo, nosotros sí que gozamos de ese privilegio y además esta ONG se ha encargado de gestionar a lo largo de todos estos años para que no nos falte pues ni el mantenimiento, ni los sueldos y que los niños pues sigan teniendo esta gran oportunidad que sobre todo es justicia social que para mí se llama, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tenga la misma oportunidad, ¿no? Y que la música no sea una profesión como siempre ha sido históricamente reservada para las élites sociales, económicas, intelectuales, sino que esté al alcance de todos, De ¿no? Y a, todos. y a partir de esto, pues el que lo aproveche bien y el que no lo aproveche, pues, ¿qué le va Claro, a hacer, no? pero se le dio la oportunidad, que eso es muy importante. Claro que sí. Sí, eso es importantísimo. Mira, que quisiera mostrar un poquito a la gente un pequeño video de una explicación de quiénes son ustedes. Va a haber una pequeña entrevista tuya y van a poder escuchar lo que están haciendo con el ensamble. ¿Te parece? Vale, perfecto. Vamos, vamos ahí.
Venimos desde San Ignacio de Mojos en el Beni. Somos un proyecto social que brinda educación musical gratuita a todos los niños de San Ignacio de Mojos. Mediante la música pretendemos rescatar la memoria de un pueblo que por siglos ha sido oprimido y también brindar una oportunidad única a una sociedad que en una circunstancia como la que nosotros vivimos no tendría ninguna oportunidad de acercarse a la música, de aprender a través de ella y de rescatar su cultura y su identidad indígena.
Bellísimo, bellísimo, la verdad. Raquel, eso lo hicieron en La Paz, ¿verdad? Eso fue en La Paz, en la casa de los Machicado, de las Flaviadas, ¿verdad? Sí, es una actuación absolutamente informal en ese sentido, Bellísimo, pero porque nosotros no, bueno, tú sabes cómo nosotros nos vestimos, nosotros cuando es una cuestión también de puesta en escena, no es esa la imagen que nosotros tampoco nosotros mostramos, porque obviamente ese día estábamos en La Paz y en La Paz hace un frío mucho tremendo frío. y habíamos quedado de grabar en exteriores, ¿no? Aprovechó Cristina Machicao, que es la gestora actualmente de las Flaviadas y de la Casa de las Flaviadas, entonces, que nos pidió, aprovechando que nosotros teníamos un concierto, me acuerdo, como hace unos 6 años era esto, en La Paz teníamos en la iglesia Exaltación un concierto, y me acuerdo que aprovechamos una tardecita que teníamos libre e hicimos este video promocional también de esta casa, que es la que promociona de alguna manera todo este movimiento de música clásica, ¿no? Y Claro. y claro, ha sido una experiencia también diferente, ¿no? Es como un espacio alternativo y también nosotros con vestimenta alternativa, ¿no? En ese sentido. No, y además que hace mucho frío, porque ahora yo lo quise mostrar porque realmente me cautivó mucho ese video, pero también quiero mostrar lo que realmente hace, cómo se visten, cómo hacen toda bueno, todo el espectáculo, porque ustedes también, es importante decirlo, han viajado por todo el mundo, han hecho espectáculos en las salas más importantes del mundo. Yo mismo tuve la gran suerte de haberlos visto en Roma, en la Academia Nacional Santa Cecilia, en el Parco de la Música, que es uno de los lugares top, digamos, de la música en Italia, y ustedes han estado ahí, y han estado también en París, y han estado en varios lugares. O sea, lo que es interesante es ese reconocimiento mundial que los tiene a ustedes, pero lo más lindo, y te soy muy sincero, es la simplicidad y la humildad que tienen los músicos de ahí de San Ignacio, que a mí me encantó eso. O sea, personas, y también tu persona, conociendo a esos muchachos que en primer lugar están haciendo cosas que muchos los envidian porque tienen unos instrumentos maravillosos que no todos lo pueden tener, hacen una música maravillosa y además tienen toda esa oportunidad de poder viajar y conocer el mundo, pero no obstante que han ido tal vez a las mejores salas del mundo, han estado los han recibido seguramente muy bien en varios lugares, están ahí en San Ignacio y son los seres humanos más humildes y conocidos. Te soy sincero, en mi vida me quedé Ujú. impresionado por ese tipo de humanidad que tienen todos en la escuela que la que estás dirigiendo, y creo que con la música se refleja mucho eso. Es realmente impresionante y muchas felicidades. Gracias, Dani. Sí, evidentemente es una de las cosas que yo desde dentro no me doy cuenta, ¿no? Pero tú eres la primera persona que me lo dice, ¿no? En el ¿En sentido, serio? Yo sí, creo que sí, te... no, no, en realidad en los últimos viajes ha habido gente ya, amigos de confianza, que nos han visto varias veces y que me han dicho, ¿por qué cautivan tanto, no? ¿Por qué cautivan a ese nivel? Porque tú sabes que en Europa tú puedes tener shows musicales de altísimo nivel, ¿no? De un Claro, contexto tan grande, ¿no? De la gente con su oficio, que es la música, ¿no? Su profesión y de un nivel tan alucinante que tú dices, ¿y por qué nosotros, que tampoco somos los más grandes en técnica y no mostramos un repertorio complejo y qué sé yo, ¿no? Y tenemos tanto gancho, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Y muchas de esas cosas está en eso, ¿no? En encontrar la simplicidad de la música. Nosotros trabajamos con todo tipo de repertorio. Ahora han visto sobre todo la parte tradicional, obviamente lo que se recoge de tradición oral, pero también hacemos repertorio barroco, con gran claro, europea y con una exigencia técnica más difícil, obviamente. sí, Pero claro. no, vamos a decir que tampoco salga de nuestra capacidad, ¿no? El no pretender ser lo que no somos. Y eso es bien importante, ¿no? Que yo como directora puedo elegir un repertorio, ¿no? Por un gusto o un instinto musical que me guíe, ¿no? También porque tenemos una función, somos un grupo que rescata música patrimonial y eso ya Claro. pica, ¿no? Entonces tenemos ya como
un repertorio aislado en ese sentido para nosotros. Y aparte de ello, pues en el sentido de que para nosotros la música no es prestigio, o sea, digamos que estos foros son importantes para el proyecto en general, pero, pero para la vida misma de uno, el No hecho les cambia. de salir en redes sociales o de salir en la tele o de salir en el periódico, que tu nombre salga en programas súper, no sé, importantes, no es importante, no te cambia la vida, porque ahí no está el sentido de la música. Y muchas veces yo Y el que me... sentido de la vida Ah, también. ¿no? ¿No? Sí, sí, muchas veces yo que he crecido en la ciudad y con un ambiente mucho más competitivo, pues sí que me ha cambiado, ¿no? Mi manera de pensar y el hecho de sentirme más que dependiendo de la música, sino acompañada por la música en mi vida. Y yo creo que la gente de aquí de San Ignacio, sobre todo la cultura nativa, la siente la música como un acompañante de su vida, más no como su vida misma, ¿no? Y entonces creo que eso te quita Es, una es- eso te quita una carga existencial, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos hacemos unos rollos existenciales con la música, ¿no? Y con la búsqueda del éxito y del prestigio y de ser el mejor en qué, según quién, en qué, con quién estás compitiendo, ¿no? sí, 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 Nosotros sí. como no tenemos muchos referentes, vivimos en un pueblo que está apartado de cualquier otro movimiento artístico musical, de nada, ¿no? Entonces, pues nos miramos a nosotros todos los días y tenemos una vida muy normal, hacemos una vida muy normal y muy corriente, y dentro de esta vida muy normal y muy corriente hacemos una cosa tan extraordinaria como es la música, que tú dices, vaya, esto sí que complementa mi vida perfectamente, pero también mi vida así en el pueblo, sin llegar a esos grandes escenarios y haciendo la música como nos invitan en las zonas, vamos a todos los aniversarios de zona, vamos a todos los aniversarios del hospital, de la posta, a fiestas zonales, o sea, somos el top 10 de los necrológicos, aquí se muere alguien y obviamente que ponen nuestra música o nos Eso. llaman a nosotros para cantar en los funerales, entonces somos parte de la identidad de nuestro pueblo y eso también es nuestra vida, ¿no? Claro, claro. No, realmente es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a seguir, de verdad, Raquel, porque sabemos perfectamente, los músicos ya un poquito, y tú sabes, porque hemos crecido en una ciudad y por la naturaleza, siempre el yo, que suena mal, que suena bien, que se dirige mal, que se toca bien, y que siempre hay esos es lo que dices, esos problemas existenciales de la cabeza, porque es de la cabeza de uno, no es que es en realidad la vida. Y ese es un ejemplo a seguir, realmente es un ejemplo, es muy importante que estén escuchando eso, muchas personas que nos están siguiendo, porque además es importante lo mismo que en este momento nos están viendo, más que todo estudiantes de música, jóvenes que se quieren dedicar a hacer música por el resto de sus vidas, jóvenes que están observándote a ti, están viendo todas las otras personas que han venido a en estos conversatorios y bueno, y que tienen aspiraciones y tienen muchos deseos o sea, tienen muchos deseos, pero es muy importante que también sepan este concepto, que la música no es el 100%, que es la vida, que es todo, que la música tiene que acompañar a la vida, que me encantó ese mensaje que nos acabas de dar, que es muy importante para un 99% de los músicos, te lo digo, porque, porque Me es lo acabo así. de inventar. No, porque es verdad, es verdad. Siempre hay este egocentrismo de muchos músicos y que no está bien, no está bien, porque la música es para la sociedad, es de la sociedad para la sociedad y es un medio la música. La música no es el fin es la persona, es el ser humano y quién lo hace y quién lo escucha. Y la música tiene que ser eso, lo que conecta al pueblo, que conecta al que escucha. No el punto que has dicho. Me encantó lo que acabas de decir porque es una gran verdad. Es una gran verdad, Raquel. Em, Quería todavía un poco, pero ahora ya para que vean un poco más, escuchar de nuevo siempre la música que están haciendo, pero ya con sus trajes y un poquito el espectáculo, como, no sé si me lo permites, para ver cómo lo están haciendo. Creo que nos dirás, te voy a dejar el micrófono encendido, nos puedes decir dónde es y, y cuándo fue esto, tal vez. Es el
año 2013 en el auditorio de la UNESCO en París, Francia. En París, claro. Poco después de haber sido nombrada nuestra fiesta patronal como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Wow. Aquí estuvimos, bueno, uno de los conciertos más importantes también de nuestra carrera. Este concierto se transmitió en directo por la televisión boliviana, ¿no? Entonces, un grupo de televisión española llegó hasta este lugar para transmitir en directo a toda Bolivia. Qué orgullo, y me imagino que el orgullo de los mojeños, la gente que estaba ahí pudiendo ver a ustedes que están en París, en una de las salas más importantes del mundo, representando su música, ¿verdad? Eso realmente creo que no tiene precio. Muy lindo, uno de los mejores recuerdos. Bueno, esta la hemos escuchado. Voy a ir un poquito adelante para que lo vean y después les vamos a dar algún link, alguien que los pueda seguir a ustedes. Acá, vamos a ver esto. Vamos adelante. Esto siempre es ahí en París, ¿verdad? Claro, siempre ahí lo mismo. Y ese ya es el final. El final, claro. Bueno, era un poquito para ver, realmente emocionante y se ve cómo está esa alegría en esos niños que están tocando. ¿Y qué tal? ¿Cómo es para ellos realmente representar su música, representar todo y estar en esos lugares impensables para muchos, estar ahí tocando y todo? Es realmente una linda satisfacción. Me imagino que para ustedes como docentes y esos niños, esas personas que están ahí, que tal vez ni se dan cuenta de la grandeza, ¿verdad? Eso es lo lindo, no se dan cuenta en No realidad, se ¿no? dan cuenta. Eso es lo lindo, porque en realidad tocan con la misma frescura que tocarían aquí en el barrio. Es decir, bueno, este es un sitio súper importante, pero ellos no les... Bueno, qué bonito. Bueno, debe ser, dirán, ¿no? Porque tú lo dices, pero en Claro. realidad, pero en realidad para ellos, pues es lo mismo, o sea, y eso es fundamental, ¿no? O sea, se merece el mismo respeto el público de tu pueblo, el público más exquisito de París, que fue justamente el público que nosotros tuvimos en aquel año, en el 2013. Claro, claro, claro. Y bueno, quería mostrar también un pequeño, igual otro video, para que se den cuenta sobre cómo hacen todos esos comienzos con esas danzas maravillosas que decían los macheteros, ¿verdad?
que eso es algo muy, muy conocido y típico. Ahora lo vamos a poner. Aquí estamos. Bueno, esto es en Francia, en Sarrebourg. Ah, Como ven, ya. ahí atrás hay un tapiz de Chagall. Sí. Creo que era un museo en Sarrebourg. Pero, y esta danza es la danza de los macheteros, ¿no? De los macheteros, claro. Es una danza ritual que son los guardianes del templo. Esta danza se baila en las puertas del templo, en el atrio del templo, por así decirlo. Entonces, en todas las fiestas de vírgenes y de santos están ahí los guardianes del templo, que son los macheteros. El origen de esta danza es precolombino, era una danza guerrera, como se dice, ¿no? Bueno, en las restricciones jesuíticas se transformó en una danza religiosa. Claro, claro. Luego se vuelve más movido, esa es la parte de la marcha, y ahora es la chovena. Muy bonito. Sí. ¿Y ahora están entrando? Estos son los toritos. Ah, ya. Ahora vienen los ciervos. Y a las mujeres se les llama las moperitas. Las moperitas. Qué lindo. Este con la máscara negra se llama el japutuki Sí. y el del sombrero es el hacho. El hacho. El hacho. Ese soy yo. El hacho soy yo. Ah. Claro, y con el público, qué bonito. Claro, además es realmente muy interesante porque
ustedes no solo están haciendo, como se dice, típico, solamente están tocando, están haciendo música, o sea, están con todas las artes, representan sus danzas, representan su música. Lo más interesante es eso, que tienen sus instrumentos de época. Me dices que ustedes afinan en 4/15 prácticamente. Además es importante comentar que en toda esa región, ¿verdad? Hay material, hay obras, partituras que han encontrado bueno, estamos hablando desde los jesuitas que han llegado a Bolivia y donde ustedes muchas de esas las está interpretando como Recogido. primera vez y las han recogido y ahorita tienen un archivo, o sea, están realmente haciendo un trabajo maravilloso, Raquel. Realmente es totalmente loable todo lo que están haciendo. Mira, desde el año 2004 hemos iniciado un trabajo de levantamiento, se llama, ¿no? Ah, ya. Estas partituras que estaban en las comunidades indígenas más recónditas de la Amazonía, ¿no? Por último, San Ignacio es un pueblo y llegas y ya sabes cómo, ¿no? Pero te estoy hablando de viajes de semanas por los ríos, no hay otra manera, digamos, porque no existe una carretera, entonces vas navegando por el río Mamoré y luego sus afluentes pequeñitos, el río Ichoa, así se llega al Tibnis, que es el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, Sí. donde están las antiguas, vamos a decir, la gente que salió de las antiguas reducciones luego de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, pues los indígenas que estaban afincados en las reducciones, pues salieron y se repartieron también huyendo de los enganches de la goma, entonces pues se fueron buscando otro sitio para vivir. También hubo un movimiento muy importante que se llama la búsqueda de la Loma Santa, que es como la tierra prometida, ¿no? Que tenía Dios para los indígenas. Y es así que creyendo en algún Mesías que aparecía de cuando en cuando, pues abandonaban sus poblaciones, ¿no? Las despoblaban directamente, pero no se llevaban sus pertenencias, solamente se llevaban sus cancioneros, sus rosarios y sus instrumentos musicales. Eso era lo único Eso. que se llevaban consigo, ¿no? Y empezaban a buscar esa tierra prometida, que era una tierra que esté obviamente lejos del blanco, porque el blanco seguía siendo una amenaza, ¿no? Un episodio muy importante fue y cruento, ¿no? De nuestra historia boliviana fue el auge de la goma y cómo murió tanta gente en los enganches que se hacían en aquella época, vale decir que se enganchaba, por no decir esclavizaba a la gente, ¿no? Para que goma, los árboles de goma eran árboles salvajes que se encontraban pues a distancias tremendas uno del otro y tenían que sangrar el árbol de la goma para sacar el caucho natural. Entonces, esta gente huyendo de esos enganches ha ido fundando pequeñas comunidades de 5, 10, 15 familias, pero atesorado de una manera tan fuerte la cultura y sus tradiciones y sus partituras, por supuesto, y hoy en día pues siguen practicando, por ejemplo, el arte del copiado. Ellos siguen copiando sus partituras, o sea, no tienen fotocopiadora, no tienen nada. Claro. Entonces ellos copian una y otra vez estos manuscritos a mano. Y aunque el papel puede ser moderno, lo que ellos han copiado es antiguo, ¿no? Y Claro. entonces hemos encontrado cosas maravillosas de principios del siglo XX también, con una caligrafía impresionante, ¿no? Una calidad de copiado fantástico que devela que la gente de aquel entonces sí tenía el oficio de la música, o sea, todavía conservaba el oficio que habían heredado de los jesuitas, De ¿no? los jesuitas, claro, claro, la Entonces, escritura la prácticamente escritura musical. musical, ¿no? La lectura, la caligrafía era impecable, ¿no? Y bueno, hemos tenido la fortuna junto con mi marido, que es Antonio Puerta, de poder llegar a estos lugares Esos lugares. y poder encontrar, pues, aparte de una gran cantidad de manuscritos en partituras, también otro tipo de cuadernos que se llaman genéricamente doctrinarios, ¿no? En idioma nativo, en latín, en fin muchísimos, cientos de ellos que estaban aparte de las partituras.
violines antiguos, hechos también rústicos, hechos por ellos mismos, Por ellos mismos, con claro. una navaja y un pedazo de madera, y luego han buscado de las maneras más inverosímiles, pues material para hacer sus propias cuerdas, Claro. Y siguiendo para hacer sus arcos. la tradición oral, y prácticamente que todos han recibido, que es impresionante. Ujú. No, entonces hemos tenido una experiencia humana sobre todo fantástica que nos ha conservado una amistad muy estrecha con la gente de las comunidades indígenas y que Claro. tenemos hasta el día de hoy. Todavía mantenemos, por ejemplo, un cursillo que hacemos, si se puede, cada año. O sea, son cursillos muy caros, traemos gente de las comunidades, eso es lo más caro, el transporte, bueno, transporte y alimentación durante 10 días de músicos tradicionales del Tivnis que quieren, por voluntad propia, quieren aprender la técnica del violín y quieren aprender a leer sus partituras, porque ellos tienen manuscritos que no saben leer, ¿no? Claro. Y que los tocan de oído, o sea, ellos tocan por Claro. tradición oral, pero tienen sus propios manuscritos que los copian y copian la partitura, pero como un dibujo. Para ellos la partitura es como el decorado de la letra de su canto, ¿no? Es su decorado. Entonces lo han mantenido, por suerte, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues conservamos una amistad muy grande, un compromiso también muy grande con ellos, y seguimos haciendo cursillos con los músicos del Tivnis. Qué maravilla, Raquel. Realmente yo obviamente estoy siempre muy asombrado y muy feliz de poder escuchar hablar de eso y repito a la gente que está acá, he tenido la gran suerte de haber estado contigo allá, tuve la gran suerte hemos trabajado, ¿verdad? Hemos hecho el Gloria de Vivaldi, afinado en 4/15 con el coras, y era un sueño que muy raramente uno tiene la gran suerte de poder estar ahí. Y bueno, yo siempre profundamente agradecido y bueno, estoy muy contento que en este momento otras personas más los están conociendo y bueno, pues ojalá que cuando pase todo esto y la pandemia puedan venir acá con nosotros, puedan conocernos nosotros con la Escuela de Música Victoriano López aquí en Honduras, que también es una escuela muy tradicional, músicos sumamente talentosos y nos gustaría muchísimo pues recibirlos con los brazos abiertos y tal vez, si es posible, tal vez alguno de nosotros ir de nuevo porque es un sueño el lugar donde viven ustedes. No, muchísimas gracias. Para nosotros es una gran oportunidad el poder compartir nuestra experiencia como proyecto, porque bueno, para nosotros es nuestra vida también el poder estar acompañados y poder, bueno, estas son lo que yo llamo las cosas de la pandemia, las cosas de la cuarentena que nos permiten, ¿no? Encontrarnos, porque seguramente de otro modo, pues, No hasta hubiéramos podido. no hubiéramos podido, así que sí, lo agradezco y además, Y esa es la parte positiva que no la claro, dijiste al principio. claro, esa es la parte positiva, ¿no? Y destaco además tu trabajo sobre todo en cuanto a difusión sin mezquindades, ¿no? De todo el trabajo que se realiza en tu país, que es Bolivia, y que realmente pues tú desde donde estás también estás haciendo patria, ¿no? Y que gracias a estos encuentros pues nos sentimos unidos, no solamente como bolivianos, sino como latinoamericanos, como hispanoparlantes, el Claro poder que sí. hablar en nuestro idioma y poder compartir nuestras experiencias y sentirnos unidos en la música. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Raquel. Aquí estoy viendo varios mensajes. Dice saludos desde Tegucigalpa, saludos, sí, desde Argentina. Muchos dicen que hermoso. Hay alguien de ahí, dice, creo que lo que hacen es unir academia y corazón. Qué bonito. Y otra persona dice, así es, todos los públicos son importantes sin importar el lugar donde estés. Y bueno, hay muchos puntos. El día siguiente de ese concierto en París fuimos la portada en todos los periódicos bolivianos, eso están diciendo. Alguien justamente del ensamble de Mojos, bueno, dice, ahora están aprendiendo a tocar el bajón en Fe y Alegría, que son estudiantes de la Escuela de la Música. Gracias a la Escuela de Música por apoyar y mantener la cultura mojeña. Dice, realmente está aquí la gente muy contenta y bueno, te agradecemos infinitamente, Raquel, a ti, a toda la escuela de San Ignacio de Mojos, al ensamble de Mojos, a toda la gente allá y muchas gracias. Esperamos volvernos a ver pronto
por este medio y obviamente físicamente, que es lo que nos encantaría como músicos, la unión, el contacto, realmente. A mí me gusta mucho la frase que dijo un maestro grande, el maestro Pradella, que él dice que prácticamente la música es como el amor, o sea, se necesita un contacto también, se necesita el contacto. Sí, el internet podemos ver, pero lo interesante es trabajar juntos, trabajar y que bueno, que pase esto y realmente estemos más reforzados todos. Muchísimas gracias. Bueno, Un gran saludo a toda la escuela Victoriano López que tú diriges. Un gran saludo a todos los estudiantes y docentes que nos han acompañado y que me brindan esta maravillosa oportunidad. claro que sí. Muchas gracias a ti, Raquel. A todos les agradecemos. El día de mañana a las 2 de la tarde Honduras, 4 de la tarde Bolivia. Quien quiera acompañarnos va a estar el maestro Eduardo Hubert. Es músico de cámara. Él es el organizador del Festival de Marta Argerich en Argentina y en Europa. Él toca mucho con ella y bueno, él estará con nosotros. Esperamos que nos sigan a todos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Raquel.